Hora Cofrade, Región de Murcia. Nazaret Navarro, Rafa de Paco y Ruth García. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un día más de Hora Cofrade, un día menos para que arranque la Semana Santa de este 2025. Tenemos un programa que es raro. Es raro, vamos a hablar de ciencia en la Semana Santa, vamos a hablar de leyenda en la Semana Santa y todo ello lo vamos a hacer durante la próxima media hora, porque en la Semana Santa, no es que quepa todo, pero hay bastante, mucho de ciencia y sobre todo y mucho de leyenda. Aquí están mis dos compañeras y jefas y guías, nuestra cruz de guía como en Sevilla, Nazaret Navarro, Ruth García, buenas tardes. Hola Rafa, muy buenas. Buenas tardes. Voy tímido, yo ya presento un poco y ya las dejo hablar a ellas, que son las que saben. Pues mira, yo te voy a decir que a mí este programa me gusta porque yo creo que sí pega, y pega mucho. Sí, hablar sí, de sí. ciencia y hablar de leyenda. Además, hablar con dos personas que particularmente yo quiero mucho, porque José Manuel López Nicolás es mi compi de los martes en el Hoy por Hoy con el laboratorio de López Nicolás, que nos lo pasamos en grande. Y Antonio Botías, porque lo conozco, estudiamos juntos y estupendo. ¿Estudiabais? Estudiábamos. Bien, bien. Y también nos lo pasábamos bien. Pero el caso es que es cronista de Murcia, es periodista y es un tío grande también dentro de la cultura, del folclore, en fin, de todo lo que tiene que ver con Murcia, es muy murciano también. Bienvenidos a los dos, qué serios os veo, y eso que os estoy echando piropos. Muy buenas tardes, como estabas hablando también de mí, cualquiera te corta. Te hemos dejado, pero bueno, yo tengo que reconocer que si os admiro a todos en esta mesa, pero a López Nicolás, la es verdad que es el número uno de esta mesa en cuanto a divulgación científica. Eso cuando alguien empieza así, hay que destacarlo. Estamos poniendo ya el listón muy alto. Hay que temerlo. A ver por dónde viene el golpe. Una jugarreta más que una alabanza, ¿no? No, yo creo que no, que va a quedar estupendamente, porque estamos hablando de dos personas que saben mucho y además muy vinculados, porque las dos estáis, aparte de vuestros quehaceres, estáis vinculados a la Semana Santa de Murcia. Sí, yo personalmente soy miembro de dos cofradías. Soy estante del Cristo del Amparo, del Viernes de Dolores, y luego penitente del Cristo de las Penas de los Colorados, del Miércoles Santo. Uh-huh. Y aparte me gusta escribir mucho y me gusta hablar mucho sobre la ciencia que hay detrás de la Semana Santa. O sea que la vivo intensamente. ¿Y en tu caso, Antonio? Pues yo soy hermano de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús, esa que saca a la calle en la mañana morada más bonita del año, por las joyas de Salcillo. Y también le tengo muchísima devoción tanto al Cristo del Perdón del Lunes Santo como al propio Lunes Santo en sí. Es decir, esa mañana magnífica cuando el barrio obrero, el barrio castizo, la gente de la calle, que en muchos casos no pisan una iglesia en todo el año, pero esa mañana van y descienden a su Cristo y lo tratan como si fuera uno igual, y luego van y le echan el alboroque, que ahora si queréis decimos lo que es, el alboroque huertano, ¿no? Porque es un muerto a fin de cuentas. Uh-huh. Y es un hervidero, el San Antolín. Para conocer la Semana Santa de Murcia hay muchísimos sitios donde ir, pero uno de ellos es sin duda San Antolín, y durante toda la mañana del Lunes Santo. El besapié, que luego nos tomamos exacto. Un vermú fresquito y un vermú y un bacalao. Rosario, un bacalao, claro. Una cebolla dulce con anchoa. Pasa que Luis de la Rosario, que es el dueño, ese día sí pone la freidora a tiempo, pero habitualmente la suele poner cuando le da la gana, que igual es un viernes a las 1:30 de la tarde y todavía no hay caballitos ni esas delicias que va despachando. Pero bueno. Lo que ha dicho Antonio me ha gustado, porque hay otras procesiones que se asocian solamente a la salida de la procesión, solamente el recorrido, pero sin embargo en la de San Antolín es todo el día, es el Lunes Santo, no es únicamente la procesión del Lunes Santo, se vive ese día desde la mañana hasta que se recoge el Cristo. Sí, además, de hecho, es otros días cofradías jóvenes han metido, entre comillas, una procesión, pero el Lunes Santo nadie se atreve a meter nada, porque es que quien metiera ahí otra procesión, otra hermandad, otra cofradía, otro paso, pues estaría haciendo el ridículo, ¿no? Porque es el día entero del perdón. Además, es quizás y sin quizás, la cofradía más castiza que tenemos en la ciudad de Murcia. Sí. Una cofradía que pensás que San Antolín y la huerta estaban a 5 metros, poco más allá de la iglesia de San Antolín ya empezaban los carriles de huerta. Todavía hay muchísima huerta en esa procesión, y sobre todo es ese barrio obrero. Es
Es decir, ahí no es el señorío que pueda tener la Cofradía de Nuestro Padre Jesús, donde había mayordomos, donde allí había gente del taco que pagaba para que salieran los pasos, ¿verdad? Ahí no es el obrero, es su Cristo, es uno más, es un ciudadano de San Antolín al que van a echarle el alboroque, que era pues eso, el brindis que se hacía cuando alguien se moría en la huerta y al muerto lo enterraban y a los 10 minutos estaban en las tabernas brindando para con chatos de vino, y entonces pues antes de tomarse el primero de los innumerables que se tomarían esa noche, alguno acababa luego en la acequia, pues vertían una gotica al suelo y decían: esta lagrimica por el difunto. Ese era el alboroque, ¿no? Eso se sigue haciendo. Yo lo he hecho. Se sigue haendo incluso cuando uno estrena un coche o estrena una casa. Sí. Echar el alboroque. Es tanto. Es que Murcia es una ciudad de paradojas. Tenemos el edificio de los 9 pisos que solo tiene 8. Es decir, y tenemos el nazareno, yo te lo diré, el de Barnés, el amparo de tu cofradía. Sí. Es el Cristo del Gran Poder. El Cristo del Gran Poder, que es Cristo un de los nazareno toreros. con toda su cruz a cuesta. Es decir, una ciudad de paradojas. Entonces, pues aquí igual utilizamos el alboroque para enterrar a un muerto o una muerta, que lo utilizamos cuando nos compramos un coche, para de alguna Cualquier forma excusa bendecirlo, buena, ¿no? cualquier excusa Oye, buena. Antonio, hablando del lunes santo, de ese día que transforma el barrio de San Antolín, el año pasado estuvo pasado por agua, hasta el último momento pendientes del tiempo, de la lluvia, se tuvo que suspender la procesión y gracias a eso se vivió un momento único y histórico en la Semana Santa de Murcia, porque el Cristo salió luego con los colorados, ¿no? En la procesión del miércoles Sí, santo. efectivamente, no es habitual, ¿no? Y además una talla tan importante, tan querida, tan reconocida, tan valiosa como es el Cristo del Perdón, que salga en otra cofradía bastante... Yo lo comparaba cuando la Virgen de las Angustias de Viernes Santo por la noche desfiló también con nuestro Padre Jesús Nazareno por la mañana. Pero yo creo que era justo, ¿no? Es que la explosión magenta, que es el color de sus túnicas del Lunes Santo por la mañana, eso hay que canalizarlo. Es decir, o se van todos los hermanos al psiquiatra a una terapia, o eso tiene que salir por algún sitio, de verdad, ¿no? Es que es algo absolutamente espectacular. Es decir, y luego, fíjate, bromas aparte, ahí hay cofrades del perdón y me estarán oyendo y saben que les digo la verdad, que hay algunos que salen tremendamente enfermos, ¿sabes? Hay gente que apenas puede casi andar, pero es tal la devoción, es tal el cariño que le tienen a este Cristo que superan barreras. Y fue muy bonito verla, pero también la cofradía de la sangre del partido de San Benito, hoy llamado el Carmen, es una cofradía muy relacionada con la huerta. De hecho, desfilan detrás 450.000 pedáneos, uno allí formalico y con su traje, oye, y ahí quedan bien también, ¿no? Y vienen desfilando hace muchísimos años. Tú eres colorado, ¿no? Sí, yo soy colorado. Ya empezamos. Escucha, Es el Oye, Madrid-Barça sin de la quererlo, rivalidad. lo hemos traído a los dos. Sí. ¿Verdad? De esto hay que hablar también algún día. por eso es que, mira, es que nos llevamos bien porque es colorado, yo soy California, somos del Barça. Lo único que discrepamos es en otra cosa, pero eso no lo voy a decir, porque no quiero que me escupan en la calle. López Nicolás, Sí. que hables porque si no Antonio no te deja hablar. Es que me gusta oír a Antonio. Es que, bueno, a Antonio No, es que nos no gusta tiene ganas de hablar, escucharlo a reconócelo. todo el mundo. Pero háblame de la ciencia que tiene la Semana Santa, porque tú has hecho un decálogo de materias científicas que están en la calle cada vez que sacamos las procesiones. Sí, a mí me gusta, y lo sabéis, me gusta mucho hablar de la ciencia del día a día, de la vida cotidiana, ¿no? Siempre digo que hay que hablar de la ciencia del futuro, de los nuevos avances, pero hay que acercarla más a la sociedad. Y la Semana Santa es un ejemplo maravilloso. Y sería imposible, sin el progreso científico y tecnológico, sacar los pasos la Semana Santa. En ese decálogo, bueno, pues hablamos de muchas disciplinas científicas. Por ejemplo, yo me acuerdo, y lo expliqué en clase, fíjate, en clase, el otro día estaba en clase de técnicas instrumentales, y hablando de rayos X, y lo asocié a la Semana Santa. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo precisamente, hablando del Cristo del Amparo, del Viernes de Dolores, en una de las restauraciones, pues se había visto que tenía una fisura bastante graves en la zona que une el pecho con el brazo, y si no fuera por esas técnicas ahora mismo que hay de radiodiagnóstico, hubiese sido imposible primero detectar el problema y luego la restauración. Tenemos la química la tenemos en muchísimos sitios, la química de los materiales, la química que se utiliza para esos pigmentos con los que se coloreaban las tallas policromadas. Tenemos la física. ¿Dónde podemos decir, dónde tiene física en un paso? Hombre, Salcillo sabía perfectamente dónde poner el centro de masas. El centro de masas es como si toda la masa de una persona o de una figura la concentraras en un sitio. Bueno, pues para la estabilidad de esas figuras cuando se salían a la calle, tenías perfectamente que saber dónde ponía
tenías el centro de masa. Y, por ejemplo, tú tienes mucha biología. ¿Qué madera es la que se utilizaba? Pues se utilizaba una madera de determinados árboles que pudiese ser fácilmente tallada y que sirviera para que durante el tiempo aguantara el ataque de las termitas, el ataque de las plagas, etcétera. Entonces, al final, matemáticas, química, física, biología, los dátiles, yo me acuerdo, por ejemplo, los dátiles en la procesión del Viernes Santo, de la que hablaba Antonio, en la oración del huerto. En la oración del huerto hay unos dátiles que muchas personas luego se acercan a recogerlos, porque surrealistamente lo asocian a que si comen esos dátiles de la oración del huerto se quedan embarazadas. Entonces, todas esas disciplinas científicas, me gusta hablar de ellas. Pero eso sería leyenda más que disciplina científica. Pero eso se mantiene, ¿eh? Eso se mantiene el que lo hagan. Entonces yo aprovecho ¿para qué? Pues para hablar del dátil, para hablar de la ingesta calórica que es fuerte tomando los dátiles, y que no se lo tomen, de la leyenda. ¿No? Eso ya se lo dejo a otros. Y ahora entras tú con la leyenda de ese... Sí, la verdad, esa leyenda, Pedro Zamora, que fue el anterior cabo de Anda, y ahora su hijo, los Zamora, la familia Zamora, que son los cabos de Anda de ese paso, han contribuido mucho a esa leyenda. Pero fue Pedro Zamora, el patriarca, en paz descanse el hombre, que decía que sí, que esos dátiles, y hay casos muy, muy concretos y muy claros. Yo recuerdo que María Teresa Marín, que es la directora del Museo Salcillo, ella ha contado varias veces, por eso lo cuento aquí, en público, que ella pues que se tomó un dátil y se quedó embarazada. Pero hay muchísimas mujeres que lo aseguran. Entonces, cuando acaba hay un detalle o una condición sine qua non, que es que no valen todos los dátiles, no valen los que se quedan en la iglesia y no salen en el paso. Son los dátiles paseados. Exacto. Que esos están benditos, ¿no? Porque es una estación de penitencia. Entonces la iglesia considera que está bendito como están benditas las flores también. Entonces, esos son los dátiles, y es cierto, cualquiera puede comprobarlo cuando acabe Viernes Santo, que se acerque a la iglesia de Jesús, y verá como hay muchísima gente que los pide. Yo todos los años me llevo. ¿Están reservados? Me llevo algunos. ¿Estaban reservados o que es muy complicado acercarse a ellos? No es tan complicado, eso cree la gente, pero se acercan y los dan. Yo me llevo todos los años, luego los reparto. Tú eres mayordomo, Botías. Yo no cuenta, yo no puedo entrar a por el dátil. Que no, porque tú entras ahí y te dan dátiles. Y si no, dímelo a mí que verás cómo te dan. ¿Ves? Pero no, ya en serio. Como decía Pedro Zamora, pero bueno, el dátil hace sus milagros, ¿no? Esa es la leyenda. Pero también la pareja tiene que poner un poco de su parte, porque con el dátil solo no se llega a ningún sitio. No irá a ningún sitio. O por lo menos a ese. Pedro Zamora llegó a contar una vez, dice que vino una señora y dijo, bueno, yo llevo 2 o 3 años tomándome el dátil y yo sigo sin quedarme embarazada. No sé si puede contar esto en horario infantil. Es como el milagro de Pepito. Y dijo ella, pero bueno, dijo a él, y se los come y no nada. Y dice, es que hay que comérselos. Creía que era solo llevárselos. Bueno. Oye, hay mucha leyenda con Salcillo, con cómo hizo la Dolorosa. Dolorosa que la hemos tenido en las habitaciones de los abuelos. Hay mucha leyenda con Salcillo. A mí me contaban una con el brazo de San Pedro, con la fisonomía de San Pedro que quisieron comprar. Hay mucha leyenda con Salcillo. Sí, bueno, yo creo que López Nicolás podría hablarnos de esa fisonomía, que es más ciencia que leyenda, de brazo de Salcillo. Alguien dice la leyenda su peso en oro, pero es verdad que la Cofradía de Jesús quizá atesora, junto a la de la sangre, la mayoría de leyendas. Jesús tiene muchísimas más, porque han sido pasos, primero, que se conservaron durante la guerra, que eso fue un milagro, y lo hizo la Junta, por cierto, una Junta de izquierda cerrada, que era la Junta de Patrimonio, fue la que permitió que disfrutemos esos pasos. A veces no se cuenta esto, ¿no? Luego vino la dictadura y casi que aquello se lo apropió, pero no, fue la Junta de izquierda la que salvó los pasos. Y efectivamente, pues está que si Salcillo le dio un susto a su mujer y le dijo que la estaba engañando con un discípulo, le dijo que se había muerto un hijo, para ese gesto de dolor, plasmarlo, porque los buenos tallistas son buenos dibujantes antes. Que si el ángel de la oración del huerto no le salía y acogió a un mendigo en el almacén, le dio de comer y al día siguiente no estaba el mendigo, pero sí había un dibujo del ángel, etcétera. Hay incontables leyendas que forman parte, pues como tú has dicho, del saber popular, ¿no? Que van pasando de padres a hijos, que no hay nadie que la recupere ni que la vaya vendiendo, que están ahí, ¿no? Como hasta hace 2 generaciones escasas, yo creo igual la pasada, pues sí, cuando se casaba alguien en Murcia, pues el regalo del ajuar era una fotografía de la Virgen de los Dolores, de la Dolorosa de Salcillo. Y también hay leyendas paseadas en los Colorados, Antonio. Pues hay una que a mí la que más me gusta de los Colorados es la del verrugo en el paso del Pretorio. Sí. El verrugo es un sayón, es decir, uno de los que hace burla al Señor, etcétera, y él lleva en una de sus manos, algún año que otro le ponen, y
desfila junto a un manojo de habas. Entonces las abuelas, cuando querían meterle miedo a los nietos, decían: el verrugo va a venir y te va a llevar. Y la leyenda dice que el martes santo por la noche el verrugo se iba y robaba las habas de los vecinos, etcétera. Y es un personaje, verrugo por una verruga que tiene en la cara, y con una mano está haciendo la señal de por estas te lo juro, y tiene una mata de habas. O también la de la samaritana, la de Fotina, que cuentan pues que era, bueno, según los autores dicen que Roque López pues tomó como modelo pues o a la mujer de un tabernero, a la hija de un panadero, etcétera. Pero lo cierto es verdad que los rasgos son muy de la huerta. Tú, Nazaret, que es una espléndida embajadora de nuestro folclore y nuestra huerta, es verdad, ¿no? Sin contar la túnica de seda, que es de la auténtica seda de Murcia, pero como aquí somos catedráticos de memoria aplicada, pues perdimos la seda como perdimos el pimentón, etcétera. Vale. Somos especialistas en eso, en perderlo. José Manuel, y hablando, hemos mencionado antes la fisonomía de Salcillo, de los tallas, eso también es ciencia, ¿no? La anatomía, La biomecánica. la biomecánica. Realmente eran especialistas en anatomía, porque si tú ves las tallas y ves cómo hacían esos tendones, esos huesos, esos músculos, eran de una realidad impresionante. Y la biomecánica es la ciencia que estudia, pues como si fuera cómo el cuerpo humano se reacciona ante determinadas fuerzas. Entonces, ¿dónde lo estamos viendo? Pues ahí hablo del brazo del Salcillo, que es el movimiento. Cómo reflejaba en el movimiento. El otro día di una conferencia aquí al lado en la Filmoteca, en la ¿no? Filmoteca, sobre la ciencia que hay en el Cristo del Refugio, en la procesión del silencio del Jueves Santo por la noche. Y entonces, si pueden, acérquense los oyentes, y cuando vean el Cristo del Refugio, fíjense en el pie, que es de las pocas imágenes que lo hacen perfectamente. Es como donde tiene, cuando le clavan el clavo en el pie, como el dedo gordo baja hacia abajo, porque tú estás ahí clavando en el tendón que es el responsable de que lo pueda flexionar. Y entonces se dan cuenta como el dedo baja de una forma maravillosa, ¿vale? En otros no lo tienen en cuenta. Entonces eran auténticos especialistas en biomecánica y en anatomía. Pero fijaos que estamos hablando mucho de las ciencias tradicionales, ¿no? De la física, de la química, de la geología, de esos minerales de los que se extraen esos polvos con los que luego se utilizan para pintarlo. Pero también las disciplinas científicas modernas, el Big Data, la inteligencia artificial, ahora mismo se puede utilizar mucho en las profesiones actuales. ¿Dónde? Pues por ejemplo, hemos hablado del Miércoles Santo. El Miércoles Santo, cualquiera que venga a Murcia sabe que es muy difícil coordinar el tráfico. Hay muchísima gente que viene de la huerta, y ahora mismo, gracias al Big Data y la inteligencia artificial, puedes esas aglomeraciones de gente, ese tráfico rodado, lo puedes dirigir perfectamente. Acordaos, y también incluso el otro día hablábamos de las fake news, y dices tú, bueno, ¿y cómo las fake news están relacionadas con la Semana Santa? ¿Os acordáis una vez en Sevilla, en la madrugada de Sevilla, que hubo un problema gordo? Porque se corrió el rumor de que había habido un problema. Las espantas. Las estampidas, ¿no? Claro, Las estampidas y espantas, que lo llamaron ahí. ahora sí. mismo, rápidamente, gracias al Big Data de la inteligencia artificial, se puede conocer si eso realmente procede de algo verídico o no, y cómo reaccionar ante eso. Entonces, como digo continuamente, como expresé en esa conferencia, pues realmente la presencia de muchas disciplinas científicas es maravilloso. Y algo que a mí me gusta, y me callo ya, pero algo que me gusta es, claro, como cada uno cuando sale en las procesiones sale por razones muy diversas, ¿de acuerdo? Y entonces, y son muchas horas cuando estamos allí. Y a mí me gusta mucho fijarme en la ciencia que hay en sitios donde no te la esperas, en sitios por los que pasa la carrera de la procesión, ¿vale? Entonces, hay sitios aquí en Murcia, la Puerta del Casino, de la que hemos hablado aquí, en el Ayuntamiento, en Santo Domingo, etcétera, donde tú te encuentras botánica, te encuentras geología, te encuentras, por ejemplo, la paleontología en la Puerta del Casino, en el Amonite. Es decir, utilizar la carrera de la procesión para ir descubriendo pues sitios donde tú no sabes que hay ciencia y te la encuentras. Y para ello la Semana Santa es maravillosa. Te iba a decir también la neurociencia, ¿no? Ese sentimiento, por ejemplo, ¿no? El sentimiento la neurociencia sería lo que explica, ¿no? Ese sentimiento que despierta en una imagen, una advocación. Fíjate, la neurociencia estudia, efectivamente, una de las cosas que estudia es cómo reacciona el cuerpo humano, y sobre todo esos sentimientos, ante lo que está viendo. El otro día estábamos hablando, y me gusta traerlo, de la procesión del silencio. Hay un estudio neurocientífico detrás que es maravilloso del silencio. ¿El silencio se escucha? ¿O el silencio es únicamente la ausencia de sonido?
Entonces, el año pasado, a finales del año pasado, o sea, hace unos meses, un estudio de una universidad americana hicieron una serie de experimentos para demostrar que el silencio provoca una serie de reacciones en el cuerpo humano, que no es solamente la ausencia de sonido. Para eso realizaron distintos experimentos, tanto haciendo que la gente oyera mucho ruido, como de momento parar ese ruido y ver cómo hay determinadas hormonas, determinados compuestos bioquímicos dentro de nuestro organismo que reaccionan de esa forma. Entonces, ese momento en el que se recoge toda la procesión del silencio, pero ese momento de la recogida provoca una serie de reacciones en el organismo que son maravillosas. Es algo de verdad inexplicable, ¿no? Muchas veces que tenemos que recurrir a la ciencia para conocer, ¿no?, qué o por qué nos puede despertar las imágenes la pasión. A mí me gustaría preguntarle a López Nicolás, bueno, pues por los sentimientos suyos particulares a la hora de participar en las procesiones. Son muchos y muy diversos. Hay, por ejemplo, la procesión de los Colorados. Salgo en los Colorados, yo no me acuerdo desde cuándo, era muy pequeño y es por tradición familiar por la que sale. Luego fue más tarde cuando me incorporé a la cofradía del Amparo, y entonces hay de todo. Hay culturales, hay motivos personales, hay motivos religiosos. Al final es una mezcla de todo, pero yo creo que hay mucha gente que juzga el por qué sale determinadas personas en las procesiones, y yo creo que, ¿no, Antonio?, que esto debería ser un poco cada uno haga hay lo gente que no es religiosa, ¿no?, y que igualmente totalmente, cada uno haga lo que es una tradición y es cultura, ¿no? Con el caso de San Antolín, claro, es que hace barrio. La Semana Santa también es un sentimiento de pertenencia a un barrio, de comunidad. Yo calculo que cristianos puede haber un 5%, un 10% en la Semana Santa, no creo que haya más, ¿no? Sí, digo cristianos practicantes, etcétera, ¿no? Luego la devoción es importante, la tradición familiar es muy importante, sobre todo cuando van falleciendo padres, abuelos, tíos. Es decir, es una forma de conectarte, y eso también tendrá una explicación científica. Ahora que no se me olvide que te tengo que preguntar, quizá, y te voy a hacer un reto, porque tengo una curiosidad desde que yo era pequeño, pero ahora, primero voy a decir esto y luego te lo planteo. Es decir, es una amalgama de arte, de devoción. Fijaos, el problema que tenemos en la región de Murcia es que todas estas cosas las vivimos desde pequeño, de manera que no nos sorprenden. Y crecemos pensando que esto es lo natural. Es decir, que una procesión es así. Pues mire usted, lo más diferente, distinto, distante de una procesión al uso es lo que sale en las calles de la capital de Murcia. O en Lorca, si queréis, ¿no? O en otros sitios, pero bueno, me centro en Murcia, que es donde yo la vivo. Es decir, no es normal que se repartan caramelos, monas, huevos, habas. No es normal. No es normal esa aluvión patente de la huerta que se traslada en flores de los tronos, en los capullos de seda a los pies de los cristos, en esas mesas. No son normales las mesas, la mesa de la Cena de Jesús, la de la Samaritana, la del lavatorio, la de la Esperanza. No es normal esa mesa de viandas naturales. Todo eso no es normal, pero nosotros de pequeños lo vivimos y crecemos y decimos, uy, pues mira, la procesión. Una procesión. Incluso hay murcianos que la denostan, ¿no? Que dicen, bueno, esto es folclore puro, etcétera, pero no es normal. Prueba de ello es que más de un obispo, cuando ha venido aquí, lo primero que ha dicho, no, mire usted, aquí Viernes Santo dar caramelos, pero esto cómo es posible, ¿no? Fijaos hasta ese punto. Y como tampoco es normal, que era lo que yo le quería proponer a mi querido amigo y maestro, yo a mí siempre me ha llamado la atención, porque no es normal cómo andan los pasos. Tú, Ruth, eres una cartagenera de pro que conoce muy bien la Semana Santa de tu bella tierra, ¿no? Pero aquí en Murcia, es decir, ese vaivén, ese caos medido, ese vaivén de los tronos que parece que se van a caer encima de las sillas, pero no se caen. Ese caos ordenado. Vas a explicar mejor que yo. Caos ordenado, claro. Es decir, esa composición de fuerzas donde los estantes, los puntas de vara que van delante son los más altos y meten. Eso, me ha venido a la cabeza, lo has dicho tú, lo de la inteligencia artificial. Eso se podría crear desde la ciencia algún modelo que siga un paso, porque yo creo que tiene que haber un patrón. Porque si no hubiera un patrón, pues toda la Semana Santa se quedaría un paso. Y yo puedo contar con los dedos de la mano los pasos que se han caído en los últimos 2 siglos o 3. Ahí hay un papel importantísimo en lo que se llama la distribución de fuerzas y la distribución de tensiones a lo largo del paso, porque además tú lo sabes perfectamente que en la vara están curvadas,
muchos de ellos, entonces hay que colocar a determinadas personas en determinados sitios, no vale cualquiera para ningún paso, y no solamente dependiendo de la altura, sino también de la complexión de la persona. Entonces se puede hacer un mapa de distribución de fuerzas, porque está clarísimo que saliendo todos los pasos todos los años y que nunca ocurra absolutamente nada, porque como tú has dicho, yo no lo recuerdo. Algunos pesan 1 tonelada. Claro, cómo se lleva en ese caos controlado. No hay un orden a la hora de llevarlo. Desde luego, hay procesiones donde sabemos perfectamente un poquito cómo tenemos que estar, y otras que absolutamente nada. Para mí este año es un año muy especial en la Semana Santa. Fíjate que por razones de salud, pues no voy a poder cargar al Cristo del Amparo. Pero y por lo que hablamos de la tradición familiar, mi hija pequeña, mi hija Ruth me propuso que saliéramos los dos de penitentes. Que pide papá, ya no carga el Cristo, pues ¿por qué no salimos los dos de penitentes? Y entonces va a ser el año que voy a pasar. Qué bonito. Y por eso digo que es un año especial. Y eso es lo que hace esa cultura, esa tradición familiar, y dentro de 30 años seguirá mi hija saliendo y seguirá con Fíjate su hijo. que te tuviste que ir a los pasos, a la pena, a salir porque tu hija no te veía. Bueno, eso no te veía con el Cristo de la Sangre, eso sí que para y un mito. Al final vas a salir con ella, ¿eh? Y una leyenda. En Los Colorados yo era pendiente del Cristo de la Sangre. ¿Y por qué digo que era? Porque claro, resulta que el Cristo de la Sangre vas al final de la procesión, y realmente cuando ya te estás, no la recogida, porque la recogida siempre hay gente, pero cuando ya vas por San Pedro, incluso por la Plaza de las Flores, se ha ido mucha gente, ya que yo estaba vacío, y entonces mi hija me dijo, cuando yo pasaba, mi hija estaba durmiendo ya, cuando era pequeña, y entonces ¿qué es lo que hice? Adelanté del Cristo de la Sangre al Cristo de las Penas, y ahora soy pendiente del Cristo de las Penas, pero claro, ahora mi hija me decía hace un par de años, digo, ¿va a venir la procesión? Digo, no, pero vamos, si yo salgo aquí por ti, porque yo era el Cristo de la Sangre, y dice, papá, ese ya es tu problema. Pero este año vas a salir con ella. Este año Con la cara ella. tapada, ¿no? Por primera vez. Sí, el Viernes de Dolores saldré por primera vez con la cara tapada. Se vive distinta una procesión con la cara tapada que bueno, pues cargando el paso con la cara descubierta. Mejor no sé si es más concentración o es distinto. ¿Por qué? Botías, ¿tú has comprobado las dos? Sí, yo he salido de las dos. Y desde luego con la cara tapada hay un mayor recogimiento. Mayor recogimiento porque no te conoce nadie, ni siquiera tu familia, si no dices dónde vas. Claro. Entonces, claro, cuando vas con la cara destapada, pues aunque no quieras, y hay muchísima gente que va de mayordomo con la cara destapada y van descalzos y no llevan caramelos y van haciendo su penitencia, pero es imposible porque te ven, te llaman, la gente te sonríe. Para el espectador de la Semana Santa en esta tierra es un espectáculo. Realmente, iba a decir una cabalgata, no quiero ser irreverente, pero es verdad para muchos, para los niños. Entonces, claro, cuando uno va con la cara tapada, pues ahí sí puede ir en oración, puede ir recogido, puede vivirlo de otra manera. Como cuando va de estante. El estante poco se puede lucir aunque vaya con la cara destapada, porque bueno, tú lo sabes. Claro, no es decir, está la cosa. Cada uno es reparto ese de fuerza, cada uno toca 30 kilos o 20 y tantos, o según, porque también hay estantes que van colgados. Eso se denominan los que el hombro lo mete en poco, se cuelgan, ¿no? Alguno conozco. Algunos conocemos. Es otro tipo de procesión. Cambia totalmente la procesión. En mi caso cambia. La procesión del Viernes de Dolores de estante a la procesión del Miércoles Santo tapado es, como ha dicho Antonio, el recogimiento, y tú vas más en lo tuyo. Y fíjate, hay otra cosa que cambia mucho y que no la recomiendo desde el punto de vista científico ni desde el punto de vista sanitario, pero la hago. Es el Miércoles Santo salgo descalzo. Y entonces ahí no estás ahí sí que vas recogido en ti porque vas pendiente de muchísimas cosas, no es la fiesta del Miércoles Santo, y te cambia totalmente el panorama. Y efectivamente, también lo ha dicho Antonio, de estante, aunque salgas con la cara destapada, pues no, estás en lo que estás. Y cuando se sale alguien porque ha visto a algún familiar, algún amigo a darle regalo, o sale alguien al baño en algún sitio, rápidamente buscamos otro estante que tenga más o menos la misma compresión para que lo esté sustituyendo, porque no estamos para historias. Y sobre todo, el momento de la recogida. El momento de la recogida, cuando el Cristo del Amparo lo bajamos a las manos y tiene que pasar el dintel de la puerta de San Nicolás, de la iglesia de San Nicolás, ahí tiene que estar todo el mundo al 100% concentrado, porque si no puede haber un problema. Bueno, pues la ciencia y las leyendas, fíjate qué cosa más bonita. En media hora lo que ha dado de sí, podríamos seguir un muy buen rato más hablando con estas dos figuras, en cada uno en su rama, en su disciplina. Pues sí,
queremos agradecer lógicamente, bueno, pues a José Manuel López Nicolás, también a nuestro amigo Antonio Botías, y nada, ¿qué se desea en estos casos? Feliz Semana Santa, ¿no, Antonio? Sí, y yo 10 segundos, Botías. que llueva mucho. Cuaresma, ¿no? Cuando llegue, Cuaresma te refieres. Hasta el que 10 de llueva abril. mucho en Cuaresma, y cuando llegue la Semana Santa que no llueva, pero fijaos, ya profetizo que una Semana Santa en esta región sin amenaza de lluvia parece que ya no nos sabe tan La bien. Nos falta algo y estamos profetizando. Ha sido un placer. Meteorología también otra climatología, inteligencia artificial para prever el clima. Que nos vamos. Gracias.